Listo, entonces arrancamos. De nuevo, extiendo el saludo. Muy buenas tardes para todos y para todas, para toda la comunidad Maestros por la Inclusión. Mi nombre es Paola Barreto, mi seña es esta, la P en la ceja. Hoy vamos a abordar la temática, como lo estaban viendo allí, relacionada con ajustes razonables. Voy a estar compartiendo pantalla, entonces puede que los vea, puede que no, pero me interesa si en Te algún... rema porque la lavadora está echando agua ahora, Laura. ¡Ay, Virgen Santísima! Cuidado con esa lavadora que se nos abrió por acá. Si en algún momento, por favor, se dejan de ver los intérpretes, alguien me notifica porque pues estoy compartiendo y no logro ver que ellos estén allí conectados, ¿vale? Entonces voy a compartir nuevamente la pantalla. Entonces iniciamos nuestro encuentro del día de hoy. Pues en el marco de las prácticas pedagógicas inclusivas, que tuvimos también el desarrollo del diseño universal para el aprendizaje, hoy vamos a ver una segunda parte de prácticas inclusivas relacionadas con ajustes razonables. Entonces, para esto me gustaría que habláramos un poco de para ustedes qué son los ajustes razonables. ¿Sí? Si dos, tres personas quieren encender el micrófono o escribir allí en el chat, para ustedes, ¿qué significa ajustes razonables? Y pongámosle una preguntita más. ¿A quiénes se les hacen ajustes razonables? Quien desee participar puede levantar la mano, puede escribir en el chat, puede abrir el micrófono, como desee. ¿Qué entiende por ajustes razonables? Muy buenas tardes. Carolina, creo que Carolina, Carolina levantó la mano y después la voz masculina que habló. Carolina, la escuchamos. Buenas tardes, profe. Bueno, los ajustes razonables los hacemos cuando estamos elaborando los PIAR, ¿sí? Ok. Para aquellos niños que están caracterizados con algún tipo de necesidad educativa. Listo, Carolina. Carolina me recuerda de qué entidad territorial es. Yo soy de la Secretaría de Educación de Norte de Santander. Trabajo en Muchísimas el gracias. municipio de Los Patios. Muchísimas gracias, Carolina. La voz masculina que dijo yo, pero Buenas tardes. hola, buenas tardes. Mi nombre es el ingeniero Richard Díaz, del profesor de didáctica las TIC de la Normal Superior de Pamplona. En la parte de los ajustes razonables son pequeños ajustes que se hacen al plan que se trabaja con los estudiantes, según la situación que esté el estudiante. En algunos es totalmente, en algunos es solamente algunos ajustes razonables, pero hay que tener en cuenta las condiciones del estudiante, lo mismo la parte socioemocionalidad y los compromisos que se hacen con la familia para hacer estos Perfecto. ajustes. Perfecto, Richard, muchísimas gracias. Voy a pasar aquí al chat, donde dice, es buscar estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje. Los ajustes razonables son las actividades que se desarrollan con estudiantes que tienen capacidades diferentes. Flexibilización es adaptar una malla curricular a estudiantes que tienen diferentes ritmos de aprendizajes. Los ajustes razonables son aquellas estrategias que se van a aplicar a los chicos que tienen el PIAR o alguna necesidad especial. Cambios al currículo para los estudiantes que están caracterizados con alguna discapacidad o capacidades excepcionales. Es la flexibilización que se realiza a cualquier ambiente. Se hacen a esas barreras que presentan los estudiantes durante alguna actividad o en el plan de área. Tengo entendido que no solo se hacen en los chicos PIAR, adaptaciones de acuerdo a las necesidades individuales, flexibilización en el PEI para los alumnos con necesidades educativas, se puede hacer PIAR con acta de acuerdo. Bueno, son estrategias encaminadas a la atención de estudiantes con algún tipo de barrera para el aprendizaje. Aquí hay una diversidad de respuestas que me encantan porque hacia eso vamos a ir como orientando un poco esto. Inicialmente, la temática habla de ajustes razonables, ¿cierto? Sin embargo, muchas inquietudes surgen en el marco también del grupo de WhatsApp y demás de Maestros por la Inclusión sobre PIAR específicamente. Entonces, en ese marco grande de ajustes razonables, pues vamos a ir también hablando un poco de PIAR. Quiero entonces iniciar con un video corto que quiero que miremos en términos, bueno, quiero que miremos y ya luego hablamos de hacia dónde nos podría llevar un poco este video si vamos a hablar de una temática de ajustes razonables.
Por favor, me confirman que se vea y se escuche. Ah, bueno, yo voy a Pilar, la intérprete, entonces porfa me hace señas que se vea y se escuche y agradezco aquí la interpretación. Perfecto. De los 5, te devuelvo 50 y 20. ¿Eh? I'm coming by you, baby, yes, I'm coming after you. I don't even know if you're the same the things I do. I'm coming by you, baby, yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí, todo recto. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby, now. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby, now. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby, now. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby, now. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby, now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no era consciente que su padre era diferente hasta el día que una amiga suya le preguntó:
¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Listo. Uy, se me encendió un micrófono por acá. Espérenme un segundito. Qué pena que lo silencie, pero esto puede también interferir en la interpretación. Acá en el chat escriben, bueno, después les paso el chat del video. Las personas que tenemos niños con algún tipo de diagnóstico, sentimos mucho las miradas cuando se hace uso de espacios con bastante asistencia de público, la gente no respeta. En mi familia hay 2 niños con autismo. Ah, el DUA, esperen que se me ocurrió esto. El DUA. El DUA es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales. Listo, ya está finalizando, les comparto también el link del video, pero un poco aquí también era el llamado. Ellos hacen mucho la referencia de pregúnteme, ¿sí? Pregúnteme si requiero esa ayuda, pregúnteme si requiero ese apoyo, ténganme en cuenta a mi persona, ¿sí? Y en ese caso, es lo primero que se debe hacer cuando hablamos de ajustes razonables. ¿Por dónde parto yo para hacer un ajuste razonable? De conocer a la persona. En esta imagen que se proyecta en pantalla, en la parte de abajo hay una consigna que es la base de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? La consigna es nada sobre nosotros sin nosotros. El llamado es téngame en cuenta, ¿sí? Pregúntenme a mí, Paola Barreto. ¿Cómo así que Paola está en quinto y no tiene lectura y escritura? ¿Cómo ha llegado a quinto? Ya le preguntaron a Paola Barreto cómo han pasado los otros años de su vida académica, ya le preguntaron a la familia. Muchas veces entonces también, no, es que necesito el diagnóstico. Miren en este video cómo el imaginario de un diagnóstico lleva a que a veces tengamos ajustes que no requiere la persona, ¿sí? Entonces, tiene discapacidad visual, entonces lo cojo y le cruzo la calle como le pasaba al señor. Sin querer no lo hago visible, pienso que no me va a entender, entonces le hablo de otra manera. Lo importante siempre, y por eso la convención habla de persona con discapacidad, ¿cierto? Ahí en el videito hay uno de ellos que habla de discapacitado, pero recuerden que en el primer taller que vimos de toma de conciencia hablábamos de ese lenguaje inclusivo. Y se habla de persona con discapacidad porque lo primero que se debe identificar es a la persona, ¿sí? Yo no soy un diagnóstico, yo soy una persona que tengo un diagnóstico, que tengo una familia, que tengo muchas cosas, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo hacer siempre para hacer un ajuste razonable es conocer a la persona. Aquí hay unas definiciones de ajustes razonables, tanto de la ONU, es decir, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como sabemos es un documento internacional, pero ratificado, aprobado aquí en Colombia, y el decreto 1421 de 2017, que pues, es el que nos hace el llamado a la atención de estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Las definiciones que allí nos dicen están relacionadas con esas adaptaciones, ajustes, modificaciones y demás que yo hago afuera, ¿sí? No a la persona, afuera, a esas barreras que se presentan para que la persona pueda participar, ¿sí? Ahí cuando dice del sistema de educación, del sistema educativo y de la gestión escolar, no es el ajuste razonable que yo hago únicamente en el salón. Somos todos como sistema, ¿qué ajustes estamos haciendo para que las personas con discapacidad puedan participar? Esto puntualmente hace un énfasis en la población con discapacidad. Recordemos que en el marco de la Estrategia de Maestros por la Inclusión le damos un fuerte énfasis a la participación y al aprendizaje de las personas con discapacidad, pero no solo las personas con discapacidad requieren ajustes razonables. Todas las personas en algún momento llegamos o necesitamos un ajuste razonable. Y la vida nos dio un claro ejemplo cuando nos mandó la pandemia. A todos nos tocó hacer ajustes, ¿verdad? Entonces, los ajustes razonables no irían únicamente para las personas con discapacidad, sino para quienes lo necesiten. Igualmente, las personas con discapacidad, por tener esta condición, no quiere decir que ya sí o sí necesiten. Tendremos que hacer esa valoración, conocer a la persona para saber realmente qué ajuste necesita,
¿cierto? Hacia allá, entonces vamos avanzando en un poquito de qué es esto de ajustes razonables. ¿Cuándo se hacen los ajustes razonables entonces? Vea lo que dice allí. Se ponen en marcha tras una rigurosa valoración de las características de los estudiantes, en este caso con discapacidad y su entorno, ¿cierto? Entonces, yo conozco a Paola, veo cómo es en el salón, veo cómo es en el descanso, veo cómo es con sus compañeros, veo cómo es con los pares, con la familia, ¿cierto? Cómo es en sociales, cómo es en matemáticas, cómo es en educación física. Todo esto me va diciendo quién es Paola, ¿cierto? No me está diciendo el diagnóstico quién es Paola, ¿cierto? Entonces, discapacidad intelectual. Pero ¿y qué? ¿Sí? ¿Qué hace Paola? ¿Sí? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué necesidades de apoyo puede tener? Porque el diagnóstico no me está definiendo a la persona. Por eso los ajustes razonables no se hacen a un diagnóstico, se le hacen a la persona, ¿listo? Y ni siquiera a la persona, sino a las barreras del entorno para que la persona pueda participar. Y se requiere, pues, por supuesto, esa mirada de institución, ¿sí? Por eso esas características, que lo vamos a ver ahorita más adelante, que se habla mucho de la valoración pedagógica. Por eso la valoración pedagógica no es una lista de chequeo que yo hago, pues, allá en la oficina, porque es que yo funciono diferente, mis periodos de atención y de distracción y demás son muy diferentes en una oficina que en el salón con mis compañeros, que si voy al patio, que si estoy en clase y están ensayando la pollera colorada para la isla de bandera, ¿cierto? Todo eso cambia. Entonces, por eso es importante saber que la valoración pedagógica va en conocer al estudiante de manera integral. Hay una pregunta que surge mucho y es eso que hablamos hoy. ¿Solo los estudiantes con discapacidad requieren ajuste? ¿Solo a los estudiantes con discapacidad se les debe hacer PIAR? Como el PIAR surge en el marco del decreto 1421, entonces surge allí como esa duda. Sí, no, solo a los estudiantes con discapacidad y demás. El decreto 1421 efectivamente dice, hay que hacerle PIAR a los estudiantes con discapacidad. En ninguna parte yo he leído que diga es prohibido, ilegal, mejor dicho, se mete en una donde usted se lo haga a otros estudiantes. Yo me llamo decreto 1421, a mí me interesan los estudiantes con discapacidad, yo digo que se lo hagan a los estudiantes con discapacidad. Pero, ¿dónde dicen entonces que otros estudiantes también puedan requerir ajustes? Hay algo que todos conocemos que se llama el sistema de evaluación, ¿cierto? Dentro de los propósitos del sistema de evaluación, resalté estos tres que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Identificar las características personales, intereses, ritmos de aprendizaje, desarrollo, estilos de los estudiantes para valorar sus avances. Es decir, haga una caracterización, haga una valoración pedagógica para saber quiénes son los estudiantes de su colegio. Lo mismo que nos dice el PIAR con los estudiantes con discapacidad. Proporcionar información básica para consolidar, creo que se encendió el micrófono, para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Tercer propósito, suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. Ojo que cuando aquí dice que presenten debilidades, no es que le estén haciendo ahora como una analogía a alguna dificultad o en este caso a algunos estudiantes con discapacidad. Son esas dificultades que podemos presentar todos los estudiantes, ¿cierto? Y esto no me lo inventé yo. Esto está en el decreto 1290, que ya hace parte del decreto 1075. ¿A qué voy con esto entonces? Este decreto de evaluación, de sistema de evaluación que nos dice, venga, usted debe caracterizar a los estudiantes, venga, si se presentan algunas dificultades, mueche pues las estrategias, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Cuando ya uno va a los objetivos y a las cosas puntuales, ya le dice cuáles son las estrategias que implementa el colegio, ¿cierto? Entonces, si yo le digo, no, pues esta estudiante no tiene discapacidad, entonces, vale, no le hago el PIAR, pero eso no quiere decir que yo no tenga que ofrecerle estrategias pedagógicas para que ella pueda participar, ¿cierto? Entonces, aquí es una reflexión y ya vamos a ver el PIAR no como formato, sino como ruta, vamos a ver cómo se alinean, ¿sí? Y resulta y pasa que el decreto 1290 se llama el decreto para el sistema de evaluación de los estudiantes, ¿sí? No se llama de los estudiantes sin discapacidad, se llama de los estudiantes, es decir, de todos. Pero como sabemos que históricamente se han visto como allí cositas que no nos permitían a todas las personas con discapacidad participar, puede que en ese marco de tantos haya surgido el PIAR. Entonces, aquí un llamado. Vamos a irlo viendo en línea, ¿sí?
caracterización nos pide el sistema de evaluación, yo cómo hago una práctica pedagógica sin conocer a mis estudiantes, ¿verdad? Cómo proporciono, cómo no genero unas estrategias allí participativas. ¿Listo? Por ejemplo, yo cómo sigo si hay una mano levantada y no la dejo participar. Gabriela. Buenas tardes. Yo aquí en el chat. Gabriela, ¿de dónde nos acompaña? Y cuéntenos su pregunta. Yo soy docente de apoyo de un colegio oficial de la ciudad de Bogotá. Hola, Por Gabriela. consiguiente, soy educadora especial. Yo te he escuchado a lo largo, pues, de todas estas, llamémoslo charlas o formaciones que hemos tenido. Y se habla mucho de ese tema del PR, que es únicamente para los estudiantes con discapacidad. Cuando uno, yo, bueno, un poco voy a meter la cucharada y a decir, cuando uno capacita, porque yo también lo he hecho a lo largo de mi trayectoria, y es más, ese video que mostraste lo utilicé hace un año en una capacitación, porque da para hablar un montón de cosas, me encanta, lo utilizo mucho. Y recordaba esa época en que los profes, porque yo en ese momento no era docente de aula ni de apoyo, me decían, pero es que, claro, y ahorita lo decían un poco, es que el CIMAT y el certificado con discapacidad es el que nos dice que hay que hacer un PIR. Sí, es verdad. Y compartía contigo, digo compartía porque ya no lo comparto, que habían que usar estrategias y había que hacer ajustes razonables a nivel educativo a los estudiantes, así no tuvieran un certificado de discapacidad, pero si encontráramos, como tú decías, unas dificultades o unas debilidades en los procesos académicos. Hoy en día digo, no, hagámoslo únicamente a los estudiantes con discapacidad. Y esto es en parte por varias razones. La primera, las familias. Las familias, se ha metido tanto el tema del PR en los colegios que entonces cuando tú les dices, mira, vamos a utilizar esas estrategias, desde casa necesitamos esta cosa, desde no sé qué, pero profe, usted ya le está poniendo un diagnóstico a mi hijo. No, mamá, no, papá, no, familia. eh, Eso es por la formación de su hijo, no sé qué. Entonces, ahí encontramos una barrera grande. Otra barrera gigante, lamentablemente, somos los docentes. Qué triste, pero es verdad. Entonces el docente empieza, no, pero es que yo, ¿por qué le tengo que hacer el PR? Pero es que es más trabajo, pero si ya tengo uno con discapacidad y ahora otro, y el certificado, y dónde está el documento, porque entonces yo no me muevo. Entonces, eso es una dificultad. Claro, lo que dices tú, Claudia, es totalmente cierto. No se pueden quedar por fuera. Y uno como docente le entrega estrategias. Mira, yo entrego miles de estrategias a mis profes de los colegios y más cuando trabajamos con primera infancia. Pero son barreras que nos encontramos y que a veces uno no tiene en cuenta. El sistema educativo, lamentablemente, en Colombia es muy difícil porque nos dice, tienen que hacer esto con esto. Y si tú no lo haces, te está saliendo de tus funciones. Hablo de las personas que trabajamos en el nivel público. De pronto en nivel privado se pueden hacer un poquito, a veces más de cosas, como en otras no. Pero entonces empiezan, te está saliendo de tus funciones, ese no es tu cargo, tu manual de funciones dice esta cosa, tú estás haciendo otra. Entonces, eso me parece que ver la realidad del sistema educativo en el aula también es un tema importante para saber por qué a veces los docentes, y me incluyo, no hacemos unos ajustes razonables a todos los estudiantes que presentan dificultad. Algo importante, Ya voy las cerrando, personas porfa, Gabriela. migrantes. Ay, perdón, sí. Tranquila. Las personas migrantes, por ejemplo, hacer un ajuste a las personas migrantes es importante. Llegan niños de, no sé, 6 años, migrantes que no conocen la A y tiene 6 años y está en primero y pues en los chicos de primero ya van leyendo. Entonces hay que hacer un ajuste, claro, pero entonces empieza la familia. No, pero él no tiene discapacidad. Es que no es necesariamente que tenga una discapacidad, mamá. Hay que hacer estas estrategias y demás. Pero sí me parece que en estas capacitaciones tenemos que tener en cuenta también lo que dice el sistema educativo. Vuelvo y repito, es muy triste, porque si nos vamos a la ley, entonces nos salimos de las funciones. Pero la realidad, y uno como docente que ama lo que hace, en mi caso, pues yo lo doy todo por mis estudiantes, pero siempre va a estar como ese miedo a que no me salga y que venga un compañero docente o el coordinador o el señor o señora rectora a decir te estás pasando y te estás extralimitando. Entonces, sí es importante tener en cuenta esas cosas, me parece a mí. Claro que sí, Gabriela, muchísimas gracias. Y ya vamos a ir viendo el desarrollo como cuando ya llegamos a hablar de ajustes razonables,
es algo ya incluso muy puntual, ¿sí? Porque muchos ajustes ya hacen parte de nuestra práctica pedagógica cuando diseñamos y trabajamos con DUA, ¿sí? ¿Qué pasa también con el PIAR? Y es como usted acaba de decir, los imaginarios que se han dado allí, ¿cierto? Y aquí entonces voy a avanzar un poquitico. Pero no quiero entonces que nos olvidemos que desde el sistema de evaluación, desde ese decreto 1290 que hace parte del 1075, ya nos dice, yo tengo que hacer estrategias y brindar estrategias de apoyo a los estudiantes que están presentando algunas dificultades, ¿cierto? Entonces, siempre hemos estado garantizando algunas estrategias, apoyos y demás, y vamos a ir viendo cómo al enmarcarlo en el PIAR, de pronto a veces se ha generado alguna confusión. En este orden, entonces, esa flecha ahí que no dice mucho, hablando del PIAR, tal vez en otros espacios han visto que se dice, ay, hablemos de 5 pasos para desarrollarlo como tal. Y el primer paso precisamente es ese de las generalidades y las claridades del PIAR. Ahorita vamos a compartir el formato, que es otra de las preguntas, que si la versión 14, que si la versión 15, aquí se me conectó Asus y me va a rayar la pantalla. Aquí lo importante, profes, es que independientemente de que el formato cambie, hay una ruta, ¿sí? Si me ponen más cuadros, más preguntas, menos preguntas, va a ir orientado a que yo primero conozco a la persona y conociendo a la persona sé si tengo que hacer ajustes razonables o no. O es suficiente con la práctica pedagógica DUA que yo tengo su participación, ¿cierto? Entonces aquí esa es la importancia de conocerlo más allá que un formato y que realmente es una herramienta pedagógica, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen para que Paola participe y ella es un poco tímida y aquí hablamos, lo tomo de un ejemplo particular de hace poco en una sesión y decían era de ética y valores y estaban comentando allí como muchas emociones que sentían y esta persona era muy tímida, entonces le pasábamos unas hojitas para que pudiera participar. Si yo cojo eso para mi práctica pedagógica y digo, no solo a Paola, que presenta timidez, sino digo, vea, desde el DUA, quienes quieran escribir, quienes quieran hablar, quienes quieran mandarlo en una notica de voz, cómo esos ajustes yo los voy apropiando a mi parte pedagógica y ya vamos a ver en temas metodológicos. El PIAR, por estar nombrado, enmarcado en el decreto 1421, se ha entendido que es solo para personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, cuando Daniela dice, sí, pero entonces la familia va a decir, ay, pero mi hijo no tiene, o usted, ¿por qué lo está diagnosticando? Por esa comprensión que le hemos dado, ¿cierto? Entonces, si lo vemos como esa ruta pedagógica que me dice, venga, ¿cuáles son las características del estudiante para seguir jalonando los procesos? Pues va a ser diferente, pero eso viene también de un ejercicio de toma de conciencia de que todos pues, nos apropiemos del mismo. ¿Quién lidera el PIAR? Porque entonces yo a qué horas hago 20 PIAR. El PIAR lo lideran los docentes de aula, por supuesto. Uno, pues porque están con el estudiante. Y dos, profes, porque quienes han sido formados técnicamente en el área. Ustedes, ¿sí? ¿Quién sabe por qué y para qué se ve la célula, se ve la ecuación lineal, se ve la tabla periódica, se ve álgebra? Cada uno de ustedes, ¿cierto? Tiene esa competencia clarísima, ese objetivo pedagógico que nos da la claridad. Recuerden cuando veamos con Lady lo de DUA, que uno dice, cuando hablan que viene del diseño universal desde la arquitectura, es, yo tengo un objetivo, ¿sí? Yo quiero llegar acá. Y este es mi objetivo, y mi objetivo es el cine. Y me ponen una rampa. Yo creo que a ninguno nos ha pasado que para subir una rampa le dicen, espere, vaya, búsquese una silla de ruedas. No, pase la rampa como a usted se le facilite. Puede pasarla siendo usuario de silla de ruedas, con el coche del bebé, caminando, y llega al objetivo, ¿cierto? Eso es lo que se busca con el DUA. Que usted tiene su objetivo de aprendizaje tan claro, la meta de aprendizaje tan clara, que sabe que puede llegar por diferentes caminos, ¿cierto? Entonces, por eso el docente de aula lidera el PIAR, porque si hay que hacer ajustes, pues yo como docente de apoyo creo, profe, que podemos hacerlo así, pero usted que tiene la meta clara, podemos compartirlo y decir, claro, se pueden hacer estas estrategias, ¿sí? Entonces, por eso también lo lidera el docente de aula. Y si yo tengo 5 estudiantes con discapacidad en el aula, profe, pues hay que revisar primero la práctica pedagógica, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo puntualmente, porque es que esos 5 estudiantes pertenecen al grupo de 35, 40, que yo sé que es la vida real, ¿cierto? Entonces, esas generalidades hay que conocerlas, que va más allá del formato, que contiene ese formato, ¿cierto? Para que mañana, si cambia la versión 15, la versión 20, sepamos que tiene una lógica. Y la lógica es, yo conozco a la persona y dependiendo de las características de la persona, yo ajusto. Yo no le ajusto a un diagnóstico. Por eso ustedes nunca van a encontrar ¿quién tiene un PIAR para autismo de tercero? Yo puedo tener el de Juan David, que tiene autismo y está en tercero, pero eso no quiere decir que sea un PIAR de tercero para autismo,
porque el PIAR tampoco es un currículo paralelo. ¿Listo? Pero hoy vamos a irlo viendo como a desarrollo. Cuando conocemos el formato, señora, Ya. ahí, no sé si iban a hablar o interrumpían allí. Pienso mucho en el intérprete, que sé que esto les genera un tema para poder hacer una buena interpretación. Luego le dice, vaya, realice la descripción de los entornos. Es decir, el estudiante no está solo en el mundo, ¿cierto? Tiene unos entornos que también nos dan información. Y aquí el llamado, profe, si tiene una hojita para que lo vayan desarrollando, es, no si me llegara un estudiante, con los que ustedes tienen en la vida real, ¿cierto? Esos entornos, ¿qué información me da? ¿Qué información me da salud? El diagnóstico, ¿para qué quiero el diagnóstico? Si va a citas médicas, si va a terapias, ¿para qué la información de si va a terapias? ¿Quieres saber si va a 3 o a 4 o qué estrategias se están utilizando? A ver, no para que hagamos terapia en el salón, sino a ver qué más puedo trabajar allí. Ay, el tema de postura yo no lo sabía. Ay, están trabajando con X categoría semántica, ¿cierto? Entonces, esos entornos, ¿qué información nos están dando? ¿Para qué me sirve esa información de los entornos? Hay un entorno que es entorno educativo. No es lo mismo si Paola o que Daniela decía, llega un estudiante de 6 años que no tiene procesos de lectura y escritura, que es migrante, que viene de otro país, que el proceso es diferente, a si tiene 6 años y viene de haber estado toda su primera infancia en jardín, a si tiene 8 años y viene de otro colegio, si hizo primero y por diversas situaciones sale del sistema educativo y vuelve a ingresar a primero, pero a segundo, pero ya tiene 9 años, ¿sí? O sea, hay mucha información que nos está dando también este entorno. Entonces, cada entorno, profes, que ustedes lean las preguntas es, ¿qué información me aporta esto? ¿Cierto? ¿Qué información me aporta el entorno familiar? ¿Que quién es el acudiente? No, pues señora Silvia, mucho gusto, ¿cierto? Pero como estrategia pedagógica, yo dejo una cantidad de trabajos para la tarde y nunca los hace con quién está en la tarde, ¿sí? Con quién comparte en la tarde, quién lo acompaña o no en sus procesos pedagógicos. Entonces, mire cómo los entornos ya también nos van dando la información de quién es este estudiante. Está medicado. Y porque está medicado tiene estas reacciones. O como no lo está, tiene estas otras, ¿cierto? Más allá de no ir allá a autodiagnosticar y automedicar y demás, es a decir, bueno, ¿qué de esto me aporta a mí pedagógicamente para hacer los ejercicios pedagógicos que yo desarrollo? Luego el paso 3, y ya ahorita lo vemos en el formato, les dice, identifique las características de sus estudiantes. ¿Se acuerdan del primer propósito del sistema de evaluación? Pues aquí también está en el PIAR, porque el estudiante con discapacidad hace parte de la institución. Y le está diciendo, conózcalo, ¿sí? ¿Qué le gusta? ¿Qué se le facilita? Es que Paola no tiene proceso de lectura y escritura. Perfecto. ¿Cómo accede a la información? Vayámonos muy a dúa, ¿sí? ¿Cómo accede a la información? ¿Cómo la expresa? Es que no sabe escribir los números, pero tiene la noción de cantidad, sabe que si yo le doy cierta cantidad aquí, aquí es más, aquí es menos. Hay otros procesos que van más allá de lo gráfico, ¿sí? Entonces, también quedarnos con el si hace o no hace, vayámonos a los cómo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Para que también nos dé una información de los estudiantes. Primera parte, conozco al estudiante. Segunda parte, pues hago los ajustes razonables. ¿Por qué son ajustes razonables? Porque son los ajustes para Paola, ¿cierto? No son los ajustes porque me llegó una hoja de diagnóstico y yo esa noche me trasnocho haciendo una cantidad de ajustes y mañana llega Paola y no tenía nada que ver con la persona que yo me imaginé por el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, y luego se generan unas recomendaciones. ¿Qué, Paola? ¿Qué fue todo eso tan rápido? ¿Qué dijo? Ya lo vamos a ver. Anexo 1, para quienes vamos viendo entonces allí el formato, versión 14. Recuerden que esta es la versión que está ahorita oficial, que la versión 15 está en territorio porque el ministerio, hablando de ajustes, dijo, este formato está como ya para ajustar. Hacen una versión, la llevan a territorios, recogen información y en este momento están precisamente en esas revisiones y demás, y por eso algunos territorios tienen la 15. Por eso el ministerio también dice, la versión oficial sigue siendo esto. Pero el llamado a todos aquí, quienes estamos de la comunidad de maestros por la inclusión, es, independientemente del formato, tengamos clara la ruta, ¿sí? Si más cuadros, menos cuadros y demás, es la información, ¿sí? Entonces, en ese entorno salud, si hay más detalle, fabuloso, pero ¿qué me está brindando esa información a mí, cierto? ¿Para qué me sirve a mí pedagógicamente esto? Ay, le dieron las terapias después de tanto tiempo y se cruza con tal asignatura. Tenemos que hacer un ajuste o va a perder sociales porque se le cruza, ¿cierto? Entonces empezamos a revisar toda esa información que nos pueda brindar.
Esto es lo que les decía de los entornos, con quién vive, con quién está en contrajornada, qué más hace, va a piscina, va a la casa de la abuelita, yo qué sé, qué más hace en las tardes, qué otra información nos da, que si miramos, eso lo hacemos con los estudiantes, ¿cierto? En general. Esa información previa de ese entorno educativo, no sé, viene de aceleración, viene de algún modelo educativo flexible, viene de la otra sede, de la otra jornada, viene de lo rural a lo urbano, viceversa, de otra ciudad. Todo esto puede estar enmarcando muchas cosas de aprendizaje que a veces decimos, ay, no, esa parte, venga la primera, la caracterización. Miren cómo esto ya es parte de conocer al estudiante, ¿cierto? Parte de la caracterización. Y luego si nos dice, pues identifique al estudiante, venga, miramos otras cositas adicionales. ¿Qué otras cositas adicionales? Ustedes ven esta parte en el formato que les dice, venga, hagamos la caracterización, ¿cierto? ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué lo motiva, como que no tanto, qué lo pone feliz, qué no mucho, qué se le dificulta, también es súper válido. ¿Qué apoyos requiere? Si requiere algún apoyo para la comunicación, para la movilidad, para su higiene personal, tantas cosas que pueden haber allí. Reitero, como aquí se está hablando de esta información, no es una lista de chequeo, ¿sí? No es sentar a Paola y se sabe, no se sabe, porque Paola es diferente en el salón, en el patio, en la sala de sistemas, en la portería, solita, acompañada. Entonces, esto nos lleva a que sea algo progresivo, ¿sí? No es que hoy todo el día vamos a mirar a Paola, va siendo algo progresivo, como lo hacemos con todos los estudiantes, porque es que Paola habla hasta por los codos y lleva como 2, 3 días que no participa mucho, miren que yo la estoy viendo como afligida, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Uno no dice, uy, si han visto a Paola, uno se acerca, ¿cierto? Y dice, venga, pasa algo, podemos apoyar en algo, ¿cierto? Asimismo, pues se va dando con todos los estudiantes. Yo conozco al estudiante, identifico muchas habilidades, capacidades, otras que también iré identificando más adelante porque somos seres humanos dinámicos en evolución. Y este es un documento, ahorita compartimos el link de una colección para quienes no lo conozcan, una colección de trayectorias educativas completas. Y este puntualmente, dentro de muchas cosas, habla de esa valoración pedagógica y de un ejercicio que hizo el Ministerio de Educación de decir, cuando hacemos una valoración pedagógica, conocemos al estudiante en todas sus esferas, ¿cierto? Porque es un estudiante integral, es un ser humano. Entonces, ¿cómo está su bienestar emocional? Miren lo que vemos del contexto familiar, ya lo veníamos preguntando arriba, cuáles son esas metas de aprendizaje, cómo está su conducta adaptativa, cómo es su desarrollo personal, cómo va más allá a habilidades intelectuales no de es que esa memoria a corto plazo, o espere que me traigan el 6, no tiene nada que ver, ¿sí? Es como yo pedagógicamente voy identificando, con Paola se facilita un poquito más todo el proceso de lectura y escritura cuando cuando tiene un apoyo de otra persona, cuando tiene un apoyo de una imagen, palabra, cuando es solita leyendo, cuando ella le lee a otros compañeros, cosas que todos vamos viendo en el día a día con nuestros estudiantes. Se identifican esas barreras que, reitero, las barreras no están en la persona, ¿sí? Es que Paola no tiene procesos de lectura y escritura. La barrera no es esa. La barrera es que yo solo tengo recursos con apoyo de lectoescritura, ¿sí? Con el apoyo del código lectoescrito. Yo todo lo presento a través de este código. Todas las evaluaciones institucionales son a través de este código, ¿cierto? Entonces, no es que Paola la barrera esté allí, es que ¿qué hay en el entorno que no le permita participar? Paola se sabe todos los contenidos porque lleva repitiendo tercero, este es el tercer colegio y por eso ya tiene tantos años y sigue en tercero, pero es que no lee, no es que alguien ya le preguntó, alguien también ya valoró de otra manera sus procesos de aprendizaje. Hacia allá van los ajustes razonables, ¿sí? A identificar esas barreras que hay en el entorno que no han permitido que Paola pueda participar y empezar a potenciar su proceso de aprendizaje. Y ahí sí, ya realizaríamos los ajustes razonables, ¿cierto? Sé que voy a 1000, 1, porque yo generalmente hablo rápido, y 2, porque quiero que nos quede como ese espacio para leer las preguntas que están allí, para volver sobre, ¿sí? Pero también para que vayamos haciendo como un ejercicio de esos estudiantes en la vida real que tenemos. Y dice que realizar los ajustes entonces. Yo ya conocí a Paola, ¿cierto? Entonces empiezo a identificar en qué requiere ajustes Paola. Este cuadrito ustedes lo ven allí. Este está sacado un poquito más amplio para que se vea más claro, pero este también está en el formato. Las preguntas que están al final no están en el formato, pero ya les digo por qué están allí. Cuando uno hace ajustes razonables,
muy en línea, debe hacerse 3 preguntas y ya me devuelve. Las 3 preguntas son, ¿esos ajustes que estamos haciendo están promoviendo la participación de Paola o de quien estemos haciendo los ajustes? ¿Estos ajustes favorecen la representación de la información? Es decir, la forma como le estoy presentando la información con estos ajustes es clara. Y finalmente, ¿favorecen la expresión de la información de la persona? ¿Le suena algo estas 3 preguntas? ¿Como con qué están relacionadas? Alguien que diga, parece que estuviera hablando de... Si yo digo 3 preguntas para promover la participación, representar la información y favorecer la expresión. ¿Cómo? Principios del DUA. El DUA, los 3 principios del DUA. Bingo, ¿cierto? ¿Cómo estas 3 preguntas? Miren entonces cómo empezamos a vincular con el DUA. Estos ajustes que yo hago promueven la participación de Paola, ya se siente motivada, se siente implicada en su proceso de aprendizaje, están acordes con las características de ella. Miren que esto lo hacemos cuando activamos ese primer principio y que es transversal, por supuesto, ¿cierto? Esas formas como yo presento la información, profe, y esto es súper clave, perdón. Es que Paola requiere un apoyo visual para su proceso, ¿cierto? Lo que ustedes están viendo en pantalla es un apoyo visual. Una imagen solita es un apoyo visual. La intérprete es un apoyo visual. Que Paola le modele el ejercicio es un apoyo visual. Por eso debemos llegar como a detalle de qué es el apoyo visual que requiere Paola. Ah, no, yo me refería a que unos pictogramas. Ah, pero mire todo lo que pudo haber sido. O asumo que son pictogramas y Paola en la vida ha visto uno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a eso? Entonces, miren cómo estos 3 principios, muy en línea con el DUA, nos llevan a pensarnos en esos ajustes razonables. Lo que estoy haciendo sí le sirve a Paola para que participe, la información como se la estoy dando es clara y le permite expresar, y ahí me devuelvo a lo que les decía, que son las preguntitas que están al final en ese formato que dice, ¿cómo están siendo los ajustes razonables? Yo ya le hice unos ajustes a Paola y dice que apoyo visual, pero le favoreció, de qué tipo de apoyo y demás. Cuando hablamos de ajustes, hablamos pedagógicamente de 4 tipos de ajustes: metodológicos, didácticos, evaluativos y curriculares. Metodológicos es, venga, ¿cómo está esa estrategia pedagógica de ustedes? O bueno, de nosotros, porque también soy profe, ¿cierto? Entonces, ¿cómo están esas planeaciones? Desde que yo planeo con DUA, si estoy pensando en la diversidad, en esa diversidad contemplo a los estudiantes con y sin discapacidad, ¿quiénes están allí presentes, cierto? Entonces, metodológicamente, ¿cómo está mi práctica? Entonces, resulta y pasa que Paola no tiene procesos de lectoescritura, entonces tengo que hacer un ajuste a Paola. Otros dicen, no necesariamente tengo que hacer un ajuste porque aquí los estudiantes, quienes tienen habilidades de lectura y escritura lo hacen, quienes no, pues lo hacen de manera verbal. Hay otros que tienen un sistema de comunicación y lo hacen de otra forma, ¿cierto? Entonces, miren cómo la metodología se va ajustando. Didácticos, ¿cómo están esos materiales? ¿Sí? Lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a utilizar el apoyo visual, pero cuando yo voy a mirar, entonces, a contraluz, refleja y no se alcanza a ver bien la imagen. ¿Cómo estoy presentando esa información? ¿Cómo están siendo esos recursos que estoy utilizando? ¿Cómo están siendo esas evaluaciones? ¿Sí? ¿Qué tan flexibles están siendo tanto en el procedimiento como en los formatos que estemos presentando, en los tiempos, en los contenidos, en la elaboración? Si ya de verdad todo esto lo hicimos y aunque el currículo lo es todo, es la gran sombrilla, aquí queda un poco como el tema de ya tendríamos que meternos y habría que mirar qué tanto con la meta de aprendizaje, ¿cierto? Si de entrada yo digo, no, es que a Pablo toca ajustarle porque el objetivo de aprendizaje, porque no lee y no escribe. Y yo hoy miro mi malla y mi plan de estudios y dice, los estudiantes representan de manera escrita los departamentos y las capitales. Pues claro que tiene que hacer un ajuste y de entrada tiene que revisar su sistema de evaluación porque está diciendo que hay una única manera en la que el estudiante puede validar su conocimiento, ¿cierto? Entonces, claro, tendré que hacerle aquí un ajuste al objetivo de aprendizaje, a la meta de aprendizaje, no porque Paola no la logre, sino porque como está escrita, le está diciendo solo hay una forma. Entonces, miren cómo esto está muy de la mano con DUA, ¿sí? Entre más apropie yo a mi práctica pedagógica muchos ajustes, quizás ya empiece a identificar que son muy puntuales los que requiere Paola más en términos de apoyos, ¿sí? Entonces, allí vamos a ir identificando un poco eso. En esa medida, entonces, antes de irme a tipos de apoyo, quiero que revisemos acá. Me dice si siguen viendo mi pantalla. Yo me metí a Google.
¿Y ahora en qué parte de Google me metería? Aquí les voy a mostrar todo mi reguero, perdón el chat. Los derechos básicos de aprendizaje, ¿cierto? Miren que esa primera parte del apartado nos dicen, allí va el derecho básico de aprendizaje. Uy, en el chat hay una cantidad de preguntas, pero no se preocupen que estamos aquí organizando para poder ahorita dar línea. El derecho básico de aprendizaje de grado séptimo dice, establece conexiones entre los elementos, esto es del lenguaje, entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los que se han producido. Pero ¿cómo hago con Juan David que está en séptimo y no tiene procesos de lectura y escritura? Pues aquí no dice que lo haga a través de este código. O que él solito tiene que irse a leer esto para entender, ¿cierto? Puede tener un apoyo lector, puede expresarlo de otra manera, ¿cierto? Los derechos básicos de aprendizaje tienen unas evidencias de aprendizaje, que también quise irme al documento directo para que las tuviéramos allí presentes. Puede que yo diga en el bimestre, trimestre, como tenga mi sistema de evaluación, voy a ver todas las evidencias de aprendizaje, pero por las características puntuales que evidencié Paola, no por ser Paola, sino por lo que ya evidencié con ella, nos vamos solo con la primera evidencia de aprendizaje. Pero la primera evidencia de aprendizaje, o las tres, le siguen apuntando al objetivo de séptimo. No le estoy poniendo objetivos de primero o de segundo porque no tiene procesos de lectura y escritura, ¿cierto? Le estoy diciendo, ella puede establecer las conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos por la forma como lo estamos manejando. Ya que los libros y los hechos históricos, que tengamos esa autonomía en el desarrollo de la clase, es otra cosa, ¿cierto? Pero mire cómo aquí no le está diciendo que hay una única forma. Entonces, tenemos que empezar a revisar eso. Entonces, ese objetivo es el que yo pongo en ese formato, ¿cierto? Ay, ¿por qué no aparece? Bueno, se supone que se tendría que copiar ahí. Ay, sí, copia. Entonces, el formato, ustedes ven que dice lenguaje, matemáticas, ciencias. Y si requieren educación física, anexen la educación física. Y si no requieren lenguaje, pues no le ponen lenguaje, ¿sí? No es obligatorio que estén todos. Pregunta. Barreras que se evidencian en el contexto sobre el que se debe trabajar. Me estoy inventando esto. No tienen proceso de lectura y escritura. ¿Qué barreras evidencian en el entorno para que la estudiante pueda participar? ¿Qué barreras? ¿Quién me dice qué barreras pueden haber en el entorno? Porque recuerden que aquí son las barreras del entorno. ¿Alguien quiere? Comunicativas, ¿Como cuáles? Si yo digo comunicativas, ¿como cuáles, profe? Más puntualito. de acceso a la información. Entonces, yo la pondría. Hay una barrera de acceso a la información porque, ¿se acuerdan lo didáctico y demás? Todo lo mío es impreso, ¿sí? Los libros, todos son libros o el material que tengo, todo tiene que ver con el código lectoescrito. Entonces, hay una barrera para acceder a la información, pero no es porque la estudiante no tenga el proceso de lectura y escritura, sino porque el entorno solo le está facilitando esto. ¿Qué otras barreras podrían haber en el entorno? Entonces, comunicativas. Curricular. Hola, Podría ser curricular. por ejemplo, ¿cómo? Una curricular, ¿cuál podría ser, profe? Por ejemplo, entre la curricular está pues si la profesora, por ejemplo, sus evaluaciones son simplemente escritas, el código escrito, entonces está haciendo un currículo no flexible y pues eso afecta el proceso del estudiante. Me O encanta. los temas. Entonces, eso, entonces la evaluación es solo escrita y siempre la hemos hecho así. Entonces, volvemos. La barrera no es que ya no sepa leer y escribir, sino que el entorno le está diciendo solo de esta manera. ¿Quién más? O los Guías temas no se emocionales. ajustan a las características del estudiante, o los temas propuestos en el plan de estudios. También Podría ser. puede ser. Claro, profe. Y puede pasar con todos y es que no relaciono los hechos históricos porque ni los entiendo, ¿sí? O sea, cómo están contextualizados, qué tiene que ver con ese aprendizaje significativo. También podría ser una barrera, claro, profe. Usted decía que es curricular, ¿cierto? Sí, te En ese pregunto y sentido. aprovecha la oportunidad. De pronto a veces se habla de los ajustes de gradualidad. Esto sí existen los ajustes de gradualidad, porque te estoy entendiendo que los objetivos se debe tener en cuenta los objetivos, pero cuando a veces tenemos un estudiante que no tiene procesos de otros grados, se podría de pronto decir que la barrera es más curricular, es más evaluativa, es más metodológica Mire y cómo se está. Ya. podrían hacer estos ajustes de gradualidad o no.
Pues dependiendo de lo que le llame gradualidad, o sea, lo entiendo es como, por ejemplo, este caso, no poner este objetivo de esta meta de aprendizaje de séptimo, sino poner una de cuarto, ¿sí? Sí, sí, porque Estando en pasa séptimo. mucho con yo sé que estamos hablando mucho de estudiantes con discapacidad, pero la población con trastornos específicos del aprendizaje pasa mucho, ¿cierto? Sabemos Sí, de que hay muchos estudiantes que de pronto, sobre todo en sexto, de pronto hay dificultades en lectura, en comprensión, entonces a veces esa barrera existe de pronto porque no hay unos procesos completos en estos grados. Entonces no sé si el término ajuste, gradual, el ajuste que estoy mencionando, gradual, gradualidad. se podría cambiar de pronto al objetivo Pero mire, del profe, que, aprendizaje. por ejemplo, que se acaba de mencionar, un estudiante con un trastorno específico de la lectura y la escritura, que si tiene, no sé, dislexia y demás, y pues sabemos que el trastorno es un trastorno, pues porque va a estar, ¿cierto? No es que algo que se quite ahorita, si se quitó era una dificultad. Entonces siempre lo va a tener, ¿sí? O por la condición que tenga X o Y, no desarrolle lectura y escritura, eso no quiere decir que yo no vea los demás contenidos, ¿sí? Entonces, lo gradual sería el tema de cómo le presento la información a través del código lectoescrito, ¿cierto? O sea, lo comunicativo o lo metodológico o lo evaluativo, pero mire que el objetivo está, ¿sí? Por eso yo digo, si mi colegio acá dice, establece conexiones de manera escrita entre los elementos presentes, claro que tengo que ajustar el objetivo, pero no porque Paola no pueda, es porque de entrada ya estoy diciendo cero dúa. O sea, me está diciendo que es solo una forma, ¿cierto? Entonces, miren cómo hacia allá va esa mirada, ¿sí? A decir, ¿cómo consigo el objetivo que aquí dice establece conexiones entre los elementos presentes? Lo hace verbal, lo hace gráfico, lo hacen a través de una obra de teatro, entonces este es el momento histórico y esta es la obra literaria, tantas opciones que hay que no solo tienen que ver con la lectura y la escritura. Entonces, eso, lo que dicen aquí, evaluativa, solo a través del código lectoescrito, curricular, porque los contenidos no están como acorde con las dinámicas de todos los estudiantes. Cuando yo hablo de ajustes razonables, entonces, ¿a qué le apunto? A eliminar esas barreras, ¿cierto? Entonces, ajuste razonable para lo comunicativo. Entonces, presentar la información de manera visual con imágenes relacionadas al texto. Me estoy inventando algo, ¿cierto? Presentar la información, utilizar un apoyo lector para hacer lectura compartida. Entonces, le estoy apuntando a la Yo barrera que tengo, identifiqué, ¿sí? Entonces, no, aquí no sí. digo ajuste razonable, que cambien la escalera. Pues sí, ojalá cambien la escalera, pero ¿qué tiene que ver puntualmente con estas barreras que estoy evidenciando? ¿Sí? Entonces, yo pongo eso, el apoyo lector, y en el bimestre, que es la evaluación de los ajustes, digo, sí se requiere el apoyo lector, pero que no le lea a Paola, porque Paola lee muy rápido y ella no le está entendiendo. ¿Sí? Entonces, hacia allá irían también como estos ajustes. Virgen Santísima, yo no había visto el tiempo y me emocioné. Paola, una ¿Quiere pregunta. participar? Yo también quiero participar. Hágale pues, aquí veo la mano de Lida y de Eileen Sí, Luján. ¿Y William no me yo quiero. escucha? Ay, Y William, Nidia pero es que no Briseño. veía la mano. Perdón. Lida, Eileen, William y Yuri. ¿Listo? Y Nidia, por fin. Y así, cortitos para que podamos entonces, porque yo no he visto la hora. Bueno, yo creo que ya usted ha dicho todo, profe, dentro de cuáles son qué es lo que nosotros encontramos en nuestro entorno. Empecemos pues por nosotros mismos como docentes a adaptar las necesidades que tiene cada niño, porque cada niño tiene necesidades especiales, aunque, como digamos, aunque no sea algo certificado como uno diga. Yo pues dentro de lo normal tendré alguna necesidad específica, adulta, porque todos tenemos unas necesidades específicas. Pero yo digo que yo abarco desde mi ser como docente, empezando por los procesos curriculares, muy bien lo que usted ha dicho. Luego, pues sigo la forma en metodología porque tengo que adecuarme. Soy yo la que me debo adecuar a las necesidades de ese niño o de todos mis niños, porque no voy a ir dirigido a un solo niño, sino a todos los niños que aprendan de la misma manera, buscando la misma estrategia para todos, no para uno específico. Y la parte didáctica, porque eso es algo fundamental en todo. O sea, desde lo visual hasta lo que tenemos aquí mismo en el mismo entorno del colegio, porque hay muchos centros educativos que los niños no tienen ni siquiera un lápiz. Entonces, hasta de lo que ellos tienen en su entorno, con eso también nos tenemos que valer.
¿Listo? Perfecto, ¿Puedo líder. participar? Muchísimas gracias. Sí, vamos entonces. Y va, William, señor. y va referente a lo que más o menos estaba comentando la compañera, que es la barrera del entorno, la no utilización de las nuevas tecnologías. Yo he visto niños que durante la aula de clase, por lo general lo que está predeterminado es la escritura. Tú lo decías, no, identifique y escríbeme los municipios de Colombia, pero hay veces hay niños cuando yo lo llevo a las partes pedagógicas, yo veo que a través de video ellos me entienden y especifican, incluso tú le muestras el mapa sin ningún tipo de lectura y ellos te identifican los municipios o los departamentos. ¿A qué me refiero? A veces esas ayudas tecnológicas son de doble filo. Uno, colegios que no cuentan con las diferentes metodologías tecnológicas, un televisor moderno que se le pueda colocar, pero también he notado, lamentablemente, compañeros que todavía tampoco tienen la utilización adecuada de estas nuevas tecnologías. Yo le llevo la USB, vamos a colocarle este video a los niños, o vamos a ver y todavía pues siento que está muy atrasadito con este, más o menos la participación que yo quería hacer referente a eso. Gracias, profe. Sí, es ese llamado. Yo siempre también me pego a un llamado y es de no generalizar. ¿Sí? Que a veces aquí también veo en el chat, ay, dicen que los profes, pues no, obviamente no generalizamos. ¿Sí? Así como hay profes súper pilos, pues hay otros que nos toca ahí como jalar un poquito más. Pero muy importante lo que dice el profesor, apropiémonos de las herramientas. Si yo tengo herramientas tecnológicas, perdámosle el miedo, o bueno, muchas cosas que pueden haber allí, ¿no? ¿Quién trajo las llaves? ¿Qué es de mi inventario? Bueno, todo eso, empecemos a quitar barreras para que realmente empecemos a hacer allí ajustes. Yuri, ya puse la lista de asistencia en el chat, la voy a volver a poner, Yuri. Hola, bueno, Hola. me presento, soy Yuri, soy docente de apoyo en el departamento del Cauca, en el municipio de Corinto. Yo tengo una inquietud muy grande, porque vimos como el ejemplo, como así, pero un ejemplo, que la niña tenga o el niño una dislexia o con alexia. ¿Cuál sería las estrategias a trabajar si tenemos una de las rutas, ya sea ruta directa o ruta indirecta, que nos permitan nosotros establecer un plan de trabajo dentro del aula? Porque me pasa mucho y Yo ha ahí, sido ahí una diría, barrera Yuri, gigante. perdón. Creo que lo primero que quedaría allí sería como un poco irresponsable de mi parte decir haga A, B por lo que acabo de decir, y es, los ajustes no son para un diagnóstico, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, hagamos, no sé, el apoyo visual a través de algunas imágenes, de algunas cartitas concretas. Y resulta y pasa que no tiene agarre, no voy a inventar algo, tiene alguna condición y no hay un agarre de pinza que le facilite. Entonces, son las características, perdón que haga esto de silenciar, pero sí ha sido una recomendación de los intérpretes porque interfiere a la hora de interpretar el mensaje. Entonces decía, recuerde que siempre más allá del diagnóstico es a la persona. Y me encanta que salga el tema de dislexia y me encanta que salga el tema de un estudiante que tiene asma y que salga el tema de un estudiante que jugando fútbol se fracturó la pierna. No porque pasen estas cosas, sino porque es un llamado a decir, todos requerimos ajustes, ¿sí? Entonces, yo no voy a llenar al estudiante de guías como ajuste cuando sé que hay un tema por su malestar, por su enfermedad o por lo que sea, que le está generando algo y pues no va a tener la misma atención que si estuviera en el aula, ¿cierto? Entonces tuvo una crisis de asma o entonces tiene un proceso de lectura y escritura que no es discapacidad, que tiene un tema de trastorno específico del aprendizaje y entonces, ay, no, como no es discapacidad, no ajuste, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy revisando? ¿Cierto? Entonces, estos adicionales que se vayan presentando, entonces, lo que les digo, lo específico, ¿qué significa un apoyo visual? Yo le puedo decir a usted, profe, pues utiliza apoyos visuales. Apoyos visuales es una imagen, apoyo visual es las dos letras, apoyo visual es que tenga una manillita de un color que le indique hacia dónde va la bolita de una de las letras. Tantas cosas que dependen de conocer al estudiante y no solo a las estrategias. Que haya un apoyo lector, que yo lo escriba y diga, venga, antes de pasarlo donde la profe lo puede leer, o lo pongo en Word, una lectura que diga, ay, sí me comí estas palabras o sí me comí estas letras, que también hace parte del proceso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, esperen que es que aquí es que dicen en línea de asistencia, yo lo doy control V, cómo eso también nos puede como dar esta guía? Recuerden que nosotros compartimos las memorias porque luego seguía un tema como de ejemplos con apoyos, pero también quería como extendernos en los pedacitos que uno
identificada que se iba a extender. ¿Va a participar alguien, Gilbert? ¿No? Ah, perdón, es que lo vi quieto. Yo dije, ay, ¿quién? Bueno, entonces, dentro de las preguntas aquí, que tantas, digamos, que se mencionan, ¿los ajustes pueden ser transitorios? Claro. Y usted, menos mal, recuerde que hay una parte que dice la evaluación de los ajustes. La cantidad, o sea, la cantidad, el tiempo y demás dependen de la persona, ¿sí? Entonces, no es que siempre sea el mismo, por eso yo hago esa evaluación de los ajustes. Recuerden las 3 preguntas de DUA, basadas en DUA. Los ajustes, ¿cómo están? ¿Le permiten la participación? ¿Son claros en representación y les permite expresar? No, es que ya hay que cambiarlos, o sea, sí hay que continuar con ese apoyo visual, pero las imágenes ya no corresponden. Ya hay que usar imagen, palabra. Ya el material concreto lo vamos a ir disminuyendo. No es que Paola tiene material concreto en todas las actividades y llega a la evaluación y, ay, no, posible que no pueda, lleva 2 meses con... No, eso no lo sabemos. Eso va a depender de la persona. Entonces aquí decían ese tema, o sea, si se hace el ajuste por esta temporada que estuvo en casa o por el accidente o por lo que sea, ¿se puede retirar después? Claro, ¿sí? Pero depende de los avances que presente la persona, ¿no? No a criterio mío que ya lleva mucho o poco con ese, sino lo que vaya viendo con él mismo. Esperen, yo reviso aquí como rápido unas preguntas que pues sé que son muchas y vamos a tener otros espacios. Y es relacionado con, bueno, entonces aquí hay una que me gusta mucho y es dónde asignamos los ajustes que no quedan en el PIAR, ¿cierto? Y es aquí el llamado es, por eso todos deberíamos utilizar el PIAR, ¿sí? O sea, si lo vemos, yo a veces le digo a los colegios, usted mismo me pone trabas, o sea, haciendo el PIAR una ruta ya tan clara, pero que si no tiene diagnóstico, entonces le hacen otra cosa, pues entonces algunos lo ponen en el observador, pero por supuesto que tiene que estar. ¿Cómo le dicen su sistema de evaluación que dónde van puestas las estrategias pedagógicas que implementa para los estudiantes? ¿Sí? Entonces, yo siempre digo es, vean, el PIAR es esa ruta que les está dando claridades para quien lo necesita, deberían apoyarlo, pero vienen estas Yo discusiones. tengo, Gerson, para ir cerrando entonces sí, este yo espacio. tengo, Ahí, Gerson que levantó la mano y aquí alguien dijo, yo tengo una pregunta y se... yo tengo una intervención, Nidia. Cortita, Nidia, rápido, que ya le doy Sí, la mira, palabra a yo Gerson. creo que uno de los ajustes que tenemos que hacer a nivel de educación es fortalecer más los diseños universales de aprendizaje. Yo siento que muchos de los docentes o nosotros no entendemos lo de los diseños y por eso tenemos que hacer unos peer y pasan a ser solamente instrumentos escritos y no pasan a la vida real de los niños y las niñas, ¿sí? Eso es algo que tenemos que hacer entre todos los procesos de educación. Y lo otro es definir los procesos de quiénes tienen que hacer esos peer, porque estoy de acuerdo con la ruta que tú estás diciendo, pero cuando a nosotros las docentes de apoyo nos dicen que tenemos que atender únicamente los niños con discapacidad y ahorita entramos con talentos excepcionales, entonces, ¿dónde quedan los niños limítrofes y los niños con trastornos de aprendizaje? Que es lo que tú estás diciendo. Pero dentro de los colegios empiezan a mirar o empezamos a mirar quiénes somos los responsables frente al proceso, ¿sí? Si hablamos de derechos de los niños, todos deberíamos entrar a trabajar, pero se tienen que definir bien esos ejercicios de quiénes son los responsables, porque al final los docentes de apoyo son los que terminamos haciendo muchas cosas que los mismos docentes de aula u orientación tienen que hacer. Entonces, esto se tiene que definir y crear unos espacios de diálogo y concertaciones específicas entre las secretarías, entre las instancias de educación para tener claridad en todas estas responsabilidades, porque al final los que son afectados frente al proceso son los niños y las niñas, porque conocemos muchos niños que vienen con un posible trastorno de aprendizaje, no son atendidos y sí son dañados emocional y psicológicamente. Y esto es gravísimo. Pero entonces Gracias, se tienen que Nidia. definir en Ay, unos espacios. solo les daría aquí Gracias. como un llamadito y es a que volvamos a revisar el decreto 1421. Y yo sé que aquí hay directivos y aquí hay coordinadores y docentes y demás. Recuerden que el decreto 1421 habla de unas responsabilidades, ¿sí? Entonces, como decreto 1421 en la responsabilidad del colegio me está diciendo genere los espacios de diálogo para el PIAR, ajuste su manual de convivencia, ajuste su sistema de evaluación. Entonces, también es un llamado a por qué no estamos teniendo esos espacios. Y también recordar
todo eso que nosotros hacemos como docente de apoyo es ese docente que apoya al otro docente, ¿sí? Yo no tendría que estar directamente con el estudiante, por lo que acabo de decir, o sea, ¿quién sabe química? Pues usted, profe, por eso trabajamos los dos, ¿cierto? Entonces, es allí como ese llamado. Pero porfa, sí, échenle una revisadita nuevamente al decreto y conversémoslo con los directivos. ¿Dónde están los espacios para la elaboración del PIA? Gerson, y cerramos este espacio. Como aquí van surgiendo preguntas, tenemos otros canales de comunicación, buscaremos también la manera de que esto pues llegue a más espacios. Gerson, que nos pasamos unos minuticos. Hola, muy buenas tardes para todos. Hola, Gerson. Me estoy preguntando al intérprete si me ve bien. Él me dice que si puedo bajar un poquito la cámara. Muy bien. Entonces, nuevamente, muy buenas tardes para todos. Tengo dos preguntitas. La primera, la explicación acerca de los ajustes razonables refiriéndonos al PIA ha sido muy interesante, pero es muy importante tener el diagnóstico para poder hacer esos ajustes razonables para el estudiante, para poder comprender cuál es su diversidad y poder entender bien el tema de la caracterización. ¿Qué tengo que hacer para poder caracterizar de manera apropiada? Esas son las dos preguntas que tengo. Listo, Gerson, muchísimas gracias. No, el diagnóstico importante es el diagnóstico pedagógico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Gerson, y lo digo con todo el respeto, digamos, usted abriendo la cámara sabemos que es una persona sorda, ¿cierto? Pero usted es muy diferente a otras personas que también puedan tener el mismo diagnóstico. Entonces, si a mí me dicen, el diagnóstico es este, y yo empiezo a hacer ajustes, y yo digo, ay, no le sirvieron a Gerson, le sirvieron a John, pero no a Gerson, ¿cierto? Entonces, lo importante es conocer a la persona, siempre, sus características, sus habilidades, preguntarle a la persona, ¿sí? No asumir, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita? ¿Cómo aprende? ¿Cómo se le ha facilitado y demás? Entonces, más que, claro, que el diagnóstico pues lo debe tener la persona, por supuesto, no vamos a decir que no se le requiera o que eso no le garantice otras acciones, por supuesto es válido. Pero tanto que para poder empezar con los ajustes, no, recuerden que es conocer a la persona. Ahora, si en los colegios volvemos a decir esto, váyanse al decreto 1290. Bueno, que ya hace parte del 1075 y es, si no tiene discapacidad, igual su decreto le está diciendo qué estrategias están haciendo para los estudiantes que presentan dificultades. ¿Listo? Entonces aquí tenemos de largo y de ancho. Pero pues el tiempo también a veces no es tan de largo y de ancho en estos espacios. De verdad, muchísimas gracias. Cerrando, alcanzamos a tener las 300 personas y cerrando 270. Muchísimas gracias. Nos queda un taller que es el próximo martes. Y una vez terminado, hacemos el boletín con el link de las grabaciones para que puedan acceder a ellas. Igual seguiremos teniendo otros medios de comunicación y formas de llegar y seguir en contacto, fortaleciendo pues todo este ejercicio que nos convoca a todos. Mil gracias a Gilbert, a Pilar, gracias por el servicio de interpretación de lengua de señas en este espacio. A la comunidad Maestros por la Inclusión, mil gracias y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Que estén muy bien. Voy a parar la grabación. Gracias. Gracias.